Bueno, Dios les bendiga, jóvenes. Vamos a hablar del siguiente tema que tiene que ver con la necesidad de examinar el contexto literario. Fíjense que un texto interpretado fuera de contexto pierde el significado y la autoridad de Dios. Como dice, un texto interpretado fuera de contexto, ¿qué quiere decir? Que predicado fuera de lo que realmente quiere decir ese versículo, hermano, no lo va a respaldar Dios. Un texto fuera de contexto tergiversa la verdad y extravía a la gente. Miremos esta gráfica. Dios, escritor, primero lectores y creyentes de hoy. Hay una gran distancia. O sea, Dios es el que dio el mensaje. Y lo inspiró en el haiógrafo, que es el escritor. El escritor pasó ese mensaje a los primeros lectores y ese mensaje ha sido pasado de generación a generación hasta el tiempo actual. Un autor bíblico no escribió solamente un versículo para sus lectores, escribió un evangelio completo, un relato completo o una carta entera. Las palabras son parte del texto. Un texto es una parte de un párrafo. Un párrafo es una parte de un capítulo es una parte de un libro. Imagínense si alguien tomara un dibujo de animales y lo rompiera en muchos pedacitos. ¿Cómo lo miraríamos? Sería difícil tener el sentido colocar los pedazos o versículos juntos, al lado. O sea, quiere decir que un rompecabezas hay que armarlo despacito. Y por eso nosotros, hermanos, cuando predicamos un mensaje, tenemos que ser cuidadosos, analicemos el texto, analicemos el capítulo, analicemos el libro, a quién, a dónde, por qué, cuándo, qué fecha, o sea, cuidadosamente. Las Biblias de estudio lo tienen, jóvenes. Ustedes analizan la primera hoja de cada Biblia de estudio, ahí está la descripción del libro, comentarios, diccionarios y libros de texto que nos ayudan, ¿verdad? Tenemos también que interpretar un texto en sus consejos del párrafo y de la subdimensión. Debemos de interpretar el versículo dentro de su contexto del párrafo. Un párrafo es el círculo, escuche, de un contexto más pequeño que rodea su texto. Nunca trate de interpretar un versículo aislado. Siempre interprete el versículo dentro de su párrafo. ¿Qué quiere decir esto? No podemos venir a agarrar la Biblia, agarrar un versículo y decir, este versículo dice esto y esto y esto. Sin primero leer el párrafo, sin primero leer el capítulo y luego el párrafo. O sea, tenemos que interpretar completo el párrafo, tenemos que tratar de estudiar el capítulo. Yo sé que es cansado, ¿verdad? Pero no podemos interpretar los versículos aisladamente. Por ejemplo, algunos pasajes tienen que ver con la vestimenta, ¿verdad? Que son cosas culturales. Hay que saber leer y explicar. También debemos de interpretar el versículo dentro de su contexto de la subdivisión. Nos referimos al segundo círculo del versículo como el contexto de la subdivisión. A veces una subdivisión puede comenzar antes del capítulo o terminar después del capítulo, pero la mayoría de las veces las divisiones están en el capítulo. Eso es muy correcto, porque siempre, o sea, ¿se ha dado cuenta usted que comenzamos a leer la Biblia? Llegamos al versículo 23, pasamos al 24, el versículo 24 tiene un tema y ese tema se pasa al siguiente versículo, capítulo. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que siempre nosotros debemos de predicar los versículos dentro de su contexto, dentro de su capítulo, dentro de su párrafo, ¿verdad? Los análisis que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Otro aspecto importante es que debemos de interpretar el texto en su contexto del libro. Interpretar el texto en su contexto del libro. Debemos de interpretar un texto en armonía con el tema o propósito del libro. Debemos de interpretar el texto con relación al bosquejo. Escucha, interpretar el texto en relación al bosquejo y a las partes principales del libro. Estamos estudiando en este momento cómo implementar un texto dentro de los círculos del contexto. Debemos de examinar un texto dentro del contexto del capítulo, su párrafo y su subdivisión. Pero también hay la necesidad de interpretar un texto local en armonía con la estructura y el bosquejo del libro. ¿Entendemos eso, verdad? Que hay una necesidad, jóvenes, de darle una correcta interpretación.
a las partes de ese libro. También debemos de interpretar el texto a la luz de los pasajes paralelos del mismo libro. Estamos estudiando cómo interpretar un texto en relación con el libro en el que está. Y es necesario relacionar un texto con el tema y las partes principales del libro. También es de ayuda a comparar los pasajes paralelos en el mismo libro. Los pasajes paralelos son los que tratan del mismo tema. Eso es muy importante porque cuando uno lee las cartas de Pablo, hay temas que se repiten en algunos capítulos. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de relacionar el texto con el tema del libro, con las partes principales del libro, pero también hacer una comparación. Agarre su concordancia, mi hermano, y usted va a encontrar dónde está ese otro versículo. Y vamos a lograr entender mejor, o sea, tener una mejor visualización del tema que queremos predicar. También debemos de interpretar un texto en su contexto bíblico completo. Cuando hablamos de contexto, al usar un solo versículo, la persona podría salir con ciertas ideas divertidas como no predicarle a los gentiles, sino solamente a los judíos. ¿Estamos con eso? No llevar ningún dinero en un viaje, sino ir descalzos. Mire todos esos temas que hay ahí. Enseñar sentado en un barco. Es voluntad de Dios que los hijos se vuelvan contra su padre. Sacrificar un buey es como matar a un hombre. Miren las citas. Los creyentes no necesitan un maestro. Las escuelas públicas son antibíblicas. Un hombre daría cualquier cosa por salvar su propia vida. Escupa antes de orar por la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque usted cuando va a leer este versículo, bueno, aparece ese versículo ahí de no predicar a los gentiles sino a los judíos. Usted dice, ese versículo dice eso y hay que hacerlo. Pero ¿por qué no vengo y reviso otros pasajes paralelos con Mateo 10? Con Mateo 10:35, con Marcos 8:23. ¿Por qué no busco otros pasajes para lograr entender este? O sea, esto es la hermenéutica. Hacer un análisis de lo que estoy predicando y darle el correcto significado. Por eso encontramos tantas predicaciones tontitas, tantas predicaciones sin sentido, porque la gente agarra las cosas literalmente, aunque nunca han ido a estudiar, se vuelven dogmáticos y predican la mentira. Usted como escritor, como estudiante de teología, pues tiene que ser muy cuidadoso en sus predicaciones. Vamos a ir hablando aquí que tenemos que comparar al mismo autor en un libro diferente que él escribió. Todos los autores de la Biblia fueron inspirados, pero escribieron desde diferentes puntos de vista. Para entender lo que un autor quiso decir, es de ayuda a comparar lo que ese mismo autor escribió en otro libro. En otras palabras, compare Moisés con Moisés, a Lucas con Lucas, a Juan con Juan, a Pablo con Pablo. Para entender lo que Moisés escribió en Éxodo, lea lo que Moisés escribió en Génesis. Para entender lo que Pablo escribió sobre la fe en Romanos, compare los que escribió los Gálatas sobre la fe. Qué lindo esto, ¿verdad? Y esto lo van a ver ustedes cuando hagan su exégesis. La van a hacer en Hermenéutica 2. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que comparar lo que el autor dijo en este libro con lo que dijo en el otro libro. No sé si me entienden. Porque algunas veces, hermano, nos cuesta captar el mensaje que Pablo dio, por ejemplo, a los tesalonicenses. Pues voy a ver qué dijo a los efesios, o qué le dijo a los de Filipenses, o qué le escribió a Timoteo, o qué le escribió a Tito. O sea, es importante hacer una comparación de lo que el autor está diciendo en ese tema. Si estoy hablando de la santidad, entonces yo voy por ejemplo, la santidad en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Bueno, Moisés está hablando de santidad en números. Voy a ver qué dice en Deuteronomio y qué dice en Éxodo, para entender a dónde me quiere llevar ese autor. Tenemos también que comparar a un autor en el mismo testamento. Por ejemplo, podríamos comparar a Lucas con Pablo sobre el mismo tema. Hemos visto que es bueno comparar los textos de un mismo autor. Los escritos que vienen de una misma mente, como las cartas de Pablo, se explican entre sí. Del mismo modo, los escritores que aparecen en el mismo testamento o pacto tienen mucho en común. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en un periodo de casi 1000 años. ¿Qué quiere decir? Fuera bueno que también hiciéramos una comparación entre autores, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, ¿qué dijo Mateo? ¿Qué dijo Pedro cuando inspiró, o sea, cuando le dictó el Evangelio a Marcos? O
sea, ¿qué dicen estos dos autores? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Juan? ¿Me entienden? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Judas? Judas, el último escritor de la Biblia, ¿verdad? Antes de llegar a Apocalipsis, perdón. Entonces tenemos que como que hacer una comparación entre los escritos jóvenes. Es muy importante para tener una mejor visualización de lo que vamos a predicar. Vamos a llegar hasta aquí nuestra clase. Que tengan buen día. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús y esperamos vernos el día de mañana con otra sesión de video.